Hey coders, bienvenidos a un nuevo video de fastweb.com. El día de hoy les traigo un ejemplo práctico de Faker.js. Faker.js es un módulo de Node que nos permite poder generar datos de prueba. A veces cuando estamos desarrollando queremos tener datos de personas, por ejemplo nombres aleatorios, apellidos aleatorios, correos, teléfonos, fechas y todo aquello. Bueno, todo eso lo podemos generar con Faker, ya que el módulo nos permite generar datos de prueba que podemos guardar nosotros como queramos o utilizarlo en distintos tipos de aplicaciones o base de datos. En este video voy a enseñarles cómo empezar con Faker y de hecho vamos a generar unos 100 datos de prueba que luego vamos a poder acceder desde una especie de REST API. Entonces, para todas aquellas personas que les interesa generar datos de prueba, Faker va a ser un módulo bastante útil cuando estén desarrollando aplicaciones reales. Así que si les interesa, pues vamos a empezar. Muy bien, vamos a empezar. Lo primero que voy a hacer es ir a mi escritorio y crear una carpeta nueva. En mi caso la carpeta la voy a llamar Faker-Introduction. Ok, vamos a arrastrar esta carpeta dentro de nuestro editor de código y a partir de aquí vamos a empezar a instalar algunas dependencias. Primero voy a abrir una consola terminal que esté ubicada dentro del proyecto. Para hacer eso podemos presionar F1 o la combinación de teclas Ctrl-Shift-P. Eso va a abrir esta ventana y aquí nosotros podemos tipear terminal integrate. Y aquí vamos a ver la opción crear nueva terminal integrada. Esto lo que hará es abrir una consola o terminal dependiendo de tu sistema que va a estar ubicada en la carpeta que acabamos de crear. También existen atajos de teclado, pero eso depende del sistema operativo. Ok, a partir de aquí lo primero que voy a ejecutar es el comando npm init-y. Este comando lo que hará es crear un archivo package.json que va a servir como descripción de nuestro proyecto y también va a listar las dependencias o módulos que vamos a estar utilizando. En este caso vamos a estar utilizando como dependencia principal o módulo principal Faker. Así que voy a instalarlo, voy a decir npm install o npm i Faker y damos un enter. Esto va a crear la carpeta Node Modules y la carpeta o el archivo package-log.json. Ok, pero para tener un poco más de orden voy a crear una carpeta llamada src que va a servir para tener tan solo los ejemplos de este proyecto. Supongamos que tenemos una tarea, supongamos que tenemos la tarea de crear un usuario o mostrar un usuario por una interfaz, ya sea una interfaz web, una interfaz de escritorio, una interfaz de consola, y no queremos generar nosotros mismos ese usuario. Entonces Faker nos da la opción de poder generar datos falsos tanto para nombres, apellidos, trabajos, teléfonos, etc. En realidad nos da una enorme cantidad de datos relacionados con varias áreas. Entonces lo primero que vamos a hacer es crear un archivo llamado Faker o Fake User, usuario falso. Aquí vamos a tratar de generar un usuario falso. Ok, entonces voy a requerir el módulo Faker y voy a guardarlo en una constante del mismo nombre. Faker tiene algunos métodos y propiedades. Las propiedades nos permiten acceder a métodos de, por ejemplo, ejecutar o generar un nombre, un apellido, un teléfono, etc. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Cada uno de esos datos que va generando Faker lo voy a guardar en una constante. Primero voy a crear un nombre. Quiero que me dé un nombre de una persona. Entonces para hacer eso simplemente le digo desde Faker quiero generar un nombre. Y damos un punto y aquí tenemos varios métodos o varias funciones. Básicamente nosotros podemos generar un apellido, un nombre, un área, un título de un trabajo, etc. En este caso quiero un nombre. Ok. Luego también quiero generar un apellido. Entonces voy a guardar en una constante last name. Lo que es de Faker voy a generar un apellido. Ok. Y esto lo puedo mostrar por consola. Puedo colocar aquí por ejemplo console log. Y puedo colocar entre tildes. Puedo generar por ejemplo aquí. Este es un empleado. Ok. El nombre del empleado vamos a colocarle por ejemplo first name, vamos a escribirlo bien, y last name. Ok, vamos a ejecutarlo, vamos a guardar y voy a decir desde aquí Node, entra en la carpeta src y ejecuta el archivo fake-user.js. Damos un enter y con esto vemos el nombre de una persona generada aleatoriamente. Si lo volvemos a ejecutar, esto nos va a dar el nombre de otra persona y así. Entonces cada vez que nosotros ejecutamos este archivo, al final nos está generando un nombre aleatorio gracias a Faker. No tan solo nos permite hacer eso, porque también nos permite obtener información, por ejemplo, relacionada con la persona. Nosotros podríamos darle, por ejemplo, un trabajo, un prefijo al nombre, un sufijo y todo aquello. Entonces vamos a probarlo. Por ejemplo, primero voy a obtener un título de un trabajo. Vamos a colocar desde Faker, quiero el nombre de un job title, de un trabajo. Vamos a colocar aquí debajo. Y voy a colocar por ejemplo un console log que diga por ejemplo job title y vamos a concatenarlo con lo que me ha devuelto Faker, job title. Vamos a guardar, vamos a ejecutar y esto nos devuelve también un título de trabajo falso. Esto es para por ejemplo nosotros si estamos generando perfiles para una aplicación y que estamos generando, no lo sé, una aplicación de trabajo, esto también nos serviría bastante.
volvemos a ejecutar, nos da otro título relacionado. Ok, y así como tenemos también digamos el título de en dónde trabaja, también podemos generar un área. Por ejemplo, un área de un trabajo. Por ejemplo, vamos a colocarle job area. Faker quiere un nombre de un job area. Vamos a guardar y también vamos a escribirlo aquí debajo. Vamos a escribir en tildes job area y vamos a concatenarlo, job area. Vamos a guardar, vamos a ejecutar. Y esto nos devuelve también un área de un trabajo aleatoriamente. Ok. Ahora, aparte de esto, también sería bastante útil que al nombre le pudiera agregar, por ejemplo, un prefijo y un sufijo. Para hacer eso, también puedo hacerlo generándolo con Faker. Aquí, por ejemplo, puedo decirle, voy a generar un prefijo. Y vamos a obtenerlo desde faker.name.prefix. Lo mismo con el sufijo. Vamos a escribirlo aquí. Faker.name.sufijo. Ok. Entonces, lo que me va a permitir esto es básicamente simplemente añadirle supongamos el típico señor, señora al inicio, o otro prefijo anterior. O por ejemplo en inglés nosotros también podríamos añadir MD o un título también de un trabajo abreviado. Entonces, por ejemplo, aquí podría decirle, aquí va el prefijo y aquí va el sufijo. Obviamente quizás vas a escoger uno u otro, pero vamos a ejecutarlo para verlo. Ok, entonces aquí, por ejemplo, he añadido el señor Esteban MD, por ejemplo. Justo con lo que les estaba diciendo. Pero también, a veces también le coloca Miss y le añade el nombre y le coloca un sufijo, por ejemplo, cuarto, por ejemplo. No lo sé, si están creando una aplicación y necesitan esto, también pueden utilizarlo. Ok, entonces con esto estamos generando básicamente perfiles de personas falsos. Otra cosa que también sería bastante útil son los números telefónicos. Por ejemplo, también podremos crear un teléfono. Podemos decir, desde Faker quiero un teléfono que, por ejemplo, tenga que esté basado en el método phone number, un número de teléfono. Ok, vamos a mostrarlo aquí debajo. Vamos a escribir font. Vamos a concatenarlo con el teléfono que me está dando Faker. Vamos a ejecutarlo. Y esto también me devuelve un número falso que me va a permitir poder... De hecho, algunas veces devuelve de esta manera, pero la mayoría de veces tan solo devuelve un número telefónico. Solo que lo devuelve en varios formatos. Ok, ahora, aparte de los datos falsos de una persona, también sería bastante útil tener datos falsos relacionados con fechas. Porque las fechas también son otro tipo de datos que necesitamos en una aplicación. Entonces vamos a crear otro archivo aquí que se llame, por ejemplo, fakedate.js. Y aquí tan solo vamos a probar las fechas. Ahora, para probarlo también vamos a tener que importar Faker. Entonces voy a importar Faker. Y a partir de aquí, por ejemplo, voy a querer tener datos de una fecha aleatoria, ya sea pasada o futura. O quizás voy a querer tener un mes falso, o una semana, o el día de una semana falso. Bueno, para hacer eso también Faker nos permite generar todos esos métodos con algunas propiedades relacionadas con el objeto date o el objeto fecha. Por ejemplo, supongamos que yo quiero tener un día de la semana aleatorio. Bueno, voy a decirle de Faker, de su propiedad date, quiero el método weekDate. Voy a mostrar por consola esto de aquí y voy a decir weekDate. Ok, vamos a guardar. Y si yo ejecuto esto, puedo decirle desde node, desde la carpeta src, quiero ejecutar el archivo llamado fakedate.js. Doy un enter y esto me devuelve un día aleatorio, como pueden ver. Ok. Esto les serviría bastante si van a crear, por ejemplo, una especie de calendario y necesitan probar cosas de manera automática. Eso también les ayuda en ese aspecto. Ahora, aparte de eso, también un mes aleatorio sería bastante útil. Entonces vamos a colocar aquí months. Y vamos a colocar faker.date.months. ¿Ok? Y aquí debajo vamos a colocar también el resultado. Vamos a guardar, vamos a ejecutar. Y esto me devuelve un mes aleatorio, marzo, febrero, etc. ¿Ok? Ahora, algo también que sería bastante útil es que al momento de ver por consola me gustaría ver qué objeto está generando, qué nombre le he dado. Para ver el nombre por consola es bastante sencillo, simplemente lo colocamos entre llaves. Y esto al final va a generar un objeto con el mismo nombre. Es decir, va a generar esto. Vamos a guardar, vamos a probarlo. Va a colocar weekday month. Esto no está relacionado con Faker, esto es tan solo un console log, pero esto nos va a servir bastante para saber qué es lo que estamos generando.
Ok, así como tenemos también un día, una fecha, también podemos generar datos en formato, por ejemplo, timestamp. Por ejemplo, podríamos colocar, quiero una fecha pasada. Ok, desde Faker en su propiedad date voy a generar una fecha pasada. Lo mismo también con una fecha futura. Vamos a copiarlo. Vamos a colocar aquí future date y aquí vamos a colocar future. Ok, o quizás también podemos utilizar otro método llamado recent, que básicamente nos devuelve una fecha también basada en la fecha actual. Vamos a guardar, vamos a mostrarlo por consola. Aquí vamos a llamar, por ejemplo, past date, future date. Vamos a llamarlo future date y aquí vamos a llamar el recent date. Ok, vamos a guardar, vamos a ejecutar. Y por ejemplo, estos son los que nos devuelven. Nos devuelven un dato en formato timestamp de una fecha anterior a la actual, una fecha después de la actual. Y luego también nos devuelve una fecha reciente relacionada con la fecha que estamos ejecutando desde este computador. Al final tenemos formatos en timestamp que están generados automáticamente relacionados con las fechas. Eso nos permite poder, por ejemplo, generar datos que al final van a estar relacionados con la creación de, supongamos, tareas que han tenido que ser programadas. Supongamos que tienes una aplicación en donde tienes datos de tareas y quieres crear, por ejemplo, fechas pasadas a la fecha actual. Bueno, puedes utilizar el método past date o el método pass para generar fechas pasadas. O, por ejemplo, quieres probar fechas que van a ser programadas, puedes utilizar future, por ejemplo. ¿Ok? Y así como tenemos datos relacionados falsos relacionados con fechas, también podemos crear datos relacionados con temas aleatorios. Por ejemplo, vamos a crear aquí un archivo llamado fakerandom.js. De hecho, voy a escribirlo bien. fakerandom.js. Ok, ¿qué datos random? Bueno, datos relacionados con, por ejemplo, números, IDs, imágenes aleatorias, palabras. Todo eso podemos generarlo de manera aleatoria con Faker. Vamos a probarlo. Vamos a decir, voy a importar Faker. Voy a importar Faker y voy a guardarle un módulo del mismo nombre. Vamos a importar, por ejemplo, un número falso. Voy a guardar el dato en una constante llamada number. Desde Faker voy a importar de su propiedad random. Voy a generar un número aleatorio. Ok, también voy a crear un ID, un UUID, que es básicamente un ID único. Vamos a colocar desde Faker, voy a generar de su propiedad aleatorio un UUID, un ID aleatorio. También voy a generar una imagen aleatoria. Por ejemplo, desde Faker voy a decir, desde random voy a generar una imagen aleatoria. En cuanto a la imagen, no nos va a devolver un archivo, sino lo que nos va a devolver es una dirección de internet que va a estar relacionada de un sitio web llamada Loren Pixel, en donde nos va a dar una imagen aleatoria. Entonces nosotros vamos a visitar la URL y allí va a estar la imagen. Luego también podemos obtener datos de palabras aleatorias. Una palabra aleatoria, por ejemplo, podría ser desde Faker, quiero un dato aleatorio de una palabra. O también de palabras, puedo obtener múltiples palabras. Puedo decir desde Faker, de sus datos aleatorios, quiero obtener múltiples palabras, words. Y aquí le puedo dar la cantidad de palabras que quiero. Por ejemplo, quiero 10 palabras. Ok, vamos a guardar. Y para verlo por consola vamos a utilizar lo mismo que antes. Dentro de un objeto, por ejemplo, voy a decir, quiero ver el número. Vamos a copiar esto de aquí. Ok, y por ejemplo, quiero ver el ID aleatorio que ha generado. Quiero ver la imagen aleatoria. Quiero ver la palabra que ha generado y las palabras que va generando. Vamos a guardar y vamos a ejecutarlo. Voy a decir primero voy a limpiar y voy a decir desde Node, desde la carpeta src, quiero que ejecutes el archivo fakerandom.js. Damos un enter. Y esto es lo que ha devuelto. Un número aleatorio, un ID aleatorio, una imagen. De hecho, esta imagen vamos a ver si podemos visitarla. Damos un control clic para abrirlo en el navegador. Y el servicio Loren Pixel creo que estos días ya no está funcionando o algo por el estilo, porque estoy visitándolo desde el día de ayer y siempre se mantiene cargando. Entonces, al final esto es lo que devolvía, una dirección de internet en donde si la visitamos aquí estaba una imagen aleatoria. Pero estos días creo que ya no está funcionando el servicio Loren Pixel, así que no vamos a poder ver la imagen. Pero básicamente era la idea de Faker. De hecho, en otras ocasiones ya les he mostrado eso, pero al menos por ahora ya no está funcionando. O al menos estos días. En cuanto a la palabra aleatoria, ha generado también una. Y en cuanto a las palabras aleatorias, también ha generado aquí 10 palabras aleatorias. ¿Ok? Entonces, de esta manera también generamos datos falsos que no tienen que ver específicamente con un área. Por ejemplo, hace rato hablábamos de la fecha, los nombres. Bueno, también podemos generar datos aleatorios relacionados con otros temas. Ahora, aparte de todo esto, también podemos generar datos aleatorios que estén basados en datos locales. Por ejemplo,
En este caso, hace un momento cuando estábamos generando datos de personas, eso sirve bastante si tienes datos de prueba y, por ejemplo, tu interfaz está en inglés. Pero, ¿qué pasa si luego tienes una aplicación que está en español y quieres datos de pruebas de nombres de personas de, no lo sé, que sean de Latinoamérica o algo por el estilo? Bueno, también puedes generar datos relacionados con ese tipo de, digamos, de locación. Por ejemplo, supongamos que tienes una interfaz que tiene múltiples lenguajes y cada vez que cambias, por ejemplo, no lo sé, a japonés o ruso, por ejemplo, quieres que los datos también estén relacionados con esos lenguajes que has escogido en tu interfaz. Bueno, también puedes generar datos falsos para esos, digamos, para que esté relacionado con ese tipo de alfabetos. Entonces vamos a probarlo, vamos a verlo para entenderlo mejor. Vamos a crear aquí un archivo que se llame fake local.js. Entonces, desde fake local voy a requerir faker, pero aquí vamos a cambiar algunas cosas. Primero, en una constante faker voy a requerir lo que viene de faker, pero voy a entrar en su carpeta llamada local y voy a requerir tan solo algunas cosas. Ya no voy a requerir tan solo todo el módulo por defecto, sino voy a requerir una configuración del idioma. Por ejemplo, aquí tenemos varios idiomas. En realidad, algunos funcionan totalmente, otros no. Pero aquí hay varios idiomas, por ejemplo, español, inglés, francés, ruso, japonés, etc. Entonces, ustedes pueden probarlos para que tengan distintos nombres, distintos prefijos, distintos sufijos que estén en ese idioma. Por ejemplo, vamos a probarlo en español. Ok, y vamos a hacer lo que habíamos hecho antes. Vamos a tratar de obtener un nombre y un apellido. Entonces, voy a obtener un first name y voy a generar desde faker un nombre que sea first name. Ok, vamos a pegarlo y aquí voy a decir, voy a guardar un last name, un apellido. Ok, last name, y vamos a mostrarlo por consola. Voy a decir console log y voy a mostrar el nombre first name y el last name. Vamos a guardar, vamos a ejecutar. Voy a decir desde consola, voy a limpiar esto de aquí, cls, y voy a decir node, quiero que desde la carpeta src ejecutes el archivo fake local.js. Y como pueden ver ahora por consola me está dando un nombre que ya no es un nombre que está relacionado tan solo con el módulo por defecto, sino como nombre me está generando Norma Avilés, por ejemplo. Vamos a volver a ejecutar y me dice Mateo Casares. Y algunas cosas funcionan y otras cosas no, porque por ejemplo vamos a también generar un mes aleatorio desde faker.date.mes. Vamos a colocar aquí months. Y vamos a también pintarlo por pantalla. Por ejemplo, vamos a escribir months. Vamos a guardar, vamos a ejecutar. Y aquí, por ejemplo, me está dando el mes en septiembre, pero está en inglés. Esto me serviría bastante que esté en español. Algunas cosas funcionan, otras cosas no. Pero depende realmente del soporte que le den al lenguaje. Por ejemplo, si esto lo cambiamos a ruso, RU, vamos a guardar y ejecutamos. Esto sí cambia, como pueden ver, a alfabeto cirílico. Cambia el nombre. Y también el mes sí cambia, pero en español no. Entonces, al final, esto depende mucho de, por ejemplo, si el módulo está dando soporte completo al lenguaje. Si es un lenguaje popular, pues quizás le dé soporte. Si no, pues al final van a tener que conformarse con lo que el módulo les dé. Esto es también a tenerlo bastante en cuenta. Pero para datos de prueba, de nuevo, sirve bastante que nosotros podamos al menos obtener una lista de datos. Ahora, en este momento tan solo estamos mostrando datos por consola. Sería bastante útil si yo pudiera generar datos en un formato JSON. De hecho, estos datos de aquí fácilmente lo podrían integrar dentro de su base de datos para que cuando haga una consulta de su aplicación pueda obtenerlos. ¿Cómo se hace eso? Bueno, muy fácil. Es simplemente programación, es intuición. Por ejemplo, si esto me genera un dato falso, yo puedo llenar un arreglo de datos falsos, recorrerlos y por cada recorrido ir insertándolo dentro de la base de datos. O puedo generar un JSON en donde un JSON generado lo puedo insertar luego dentro de MongoDB, por ejemplo, o dentro de SQL, de la base de datos SQL que estén utilizando. Al final, esto tan solo genera datos, ustedes deciden cómo guardarlos. Ok, entonces vamos a probar eso, vamos a generar un archivo JSON. Vamos a crear aquí un archivo que se llame, por ejemplo, fake user generator. Este archivo, este script, me va a permitir generar un archivo JSON en donde yo voy a generar, por ejemplo, 100 usuarios falsos. Entonces vamos a aquí importar faker. Y aquí voy a tener que utilizar un módulo de Node llamado FileSystem.fs que me va a permitir crear un archivo. Ok, así que voy a importar fs. Muy bien,
vamos a importar el módulo y a partir de aquí voy a crear una función llamada generateUsers. Esta función generateUsers al final lo que va a hacer es que va a ejecutar a cada momento Faker, pero yo le voy a decir cuántas veces lo va a ejecutar. Entonces voy a crear un bucle de 100 recorridos. Voy a decir para, y en lugar de utilizar un i que empiece en 0, voy a utilizar este recorrido para generar un id. Es decir, la primera vez va a empezar el recorrido desde 1, entonces ese va a ser el ID 1 del usuario. Luego el recorrido va a aumentar a 1, va a ser 2. Ese va a ser el ID 2 del segundo usuario, el ID 3 del tercer usuario, el ID 4 del cuarto usuario y así. Entonces aquí voy a crear una variable llamada ID que va a empezar en 1 y ID va a parar cuando sea menor o igual a 100. Y este ID va a empezar a sumar en 1, 1. De hecho aquí me he equivocado, le he colocado una coma. Ok, entonces esto va a empezar en 1 y va a terminar en 100. Y se va a ir incrementando. Ahora, esto de aquí voy a tener que empezar a definir Faker. Entonces aquí voy a decir Faker.name.firstName. Ahora esto me va a devolver un dato en donde yo voy a guardarlo en una constante llamado, por ejemplo, firstName. También podría crear un objeto y guardarlo en una propiedad. Pero vamos a hacerlo de esta manera, ya que lo hemos hecho así. FirstName, lastName y un correo también. También podríamos guardar un teléfono. LastName. LastName. Vamos a guardar también un email. Y vamos a probar también con un teléfono. Un phone. Ok. Entonces el lastName viene desde Faker name lastName. El email viene desde Faker name email. O bueno, no es email, es Faker internet.email. Y el phone viene desde Faker. Creo que es faker.phone number. Ok, entonces aquí tenemos los datos. Ahora para insertarlos vamos a generar aquí un arreglo. Aquí vamos a generar un arreglo llamado users, que va a ser un arreglo vacío al inicio, pero vamos a ir rellenándolos. Voy a decir, este arreglo de usuarios voy a ir ingresando uno a uno por cada recorrido un nuevo objeto. Este objeto va a tener las siguientes propiedades. Un ID, que va a tener como valor el ID de este recorrido, del bucle for. Luego vamos a tener, bueno, aquí una coma. Luego también voy a colocar un firstName, que va a tener como valor el firstName que he generado desde Faker. Un lastName, que va a ser el lastName generado por Faker. El email, que va a ser el email generado por Faker. Y el teléfono, generado también por Faker. Ok, entonces con esto estoy insertando por cada recorrido un nuevo usuario. Una vez termine, esto va a devolver, es decir, una vez termine el bucle for, esto va a devolver, esta función va a devolver una propiedad data, que va a ser los usuarios que ha generado el bucle. Ok, ahora para utilizar esto vamos a tener que empezar a llamar la función. Entonces voy a decir generateUsers, lo vamos a ejecutar y esto me va a devolver usuarios. Entonces voy a guardar esos usuarios en una constante llamada, por ejemplo, generate datos generados. Ok, y esto de aquí es lo que al final voy a estar guardando, ya que esto va a ser el arreglo de 100 usuarios. Entonces es lo que voy a estar guardando en un archivo. Para guardar en un archivo simplemente voy a decir desde File System voy a crear un archivo de manera síncrona. Write file sync. Voy a crear un archivo. El archivo va a tener el nombre data.json y lo vamos a decir cómo vamos a guardar los datos. Los datos al final, eso lo que recibe es un string, no recibe un JSON. Entonces voy a utilizar un método llamado JSON.stringify que se encarga de convertir un objeto JSON. Entonces voy a pasarle los datos en formato JSON de esta manera. Vamos a guardar y vamos a probarlo. Para probarlo vamos a limpiar la consola con cls y voy a decir node, entra en la carpeta src y ejecuta el archivo fake_user_generator.js. Damos un enter. Y esto lo que hace es, como pueden ver, genera un archivo JSON, data.json, en donde tengo 100 datos. Pero como no se leen muy bien, voy a añadir una propiedad extra a este método de aquí, a este método WriteFileSync. Voy a colocar una coma. De hecho, al stringify voy a colocar una coma y voy a decirle. Aquí, por ejemplo, pueden analizar un poco con Visual Studio Code, sirve bastante, en donde dice que stringify recibe un valor, es decir, el dato que vamos a convertir a un string, un replacer para poder ejecutar una función, y también recibe como dato extra otro valor. El otro valor es simplemente para añadir un formato a la manera que va a ser guardado. En este caso vamos a pasarle un null para la primera función y luego vamos a pasarle un string
Y le vamos a decir que por cada dato que va a ser guardado, por cada propiedad, vamos a añadir un tab. Esto lo que hará es ordenar el JSON. Vamos a verlo. Node.src fake user generator. Si vamos en data, como pueden ver, ahora sí se entiende mucho mejor el archivo JSON. Ok. Entonces lo que estamos haciendo aquí es, como pueden ver, he generado 100 datos de prueba. Empieza en el ID 1, tiene un nombre, un last name, un correo, un teléfono. Y así para los 100 datos. Esto es muy útil porque luego puedo ingresarlo en mi base de datos y de esa manera ya tengo datos de prueba. No tengo que estar generando yo mismo esos datos. Ahora, este archivo JSON sería muy útil si realmente lo pudiera utilizar en una aplicación. Y en este caso yo no tengo ninguna aplicación generada. Pero hace algunos días yo les comenté de un módulo llamado JSON Server que me permitía generar una API a partir de un archivo JSON. Entonces vamos a utilizar ese módulo para poder generar una base de datos de prueba, una base de datos, digamos, falsa, entre comillas. Entonces vamos a tener que instalar el módulo. Vamos a ir a npm install JSON Server. JSON-server. Damos un enter. Y para utilizar esto de aquí vamos a ir en el package JSON. Y primero vamos a esperar que se agregue aquí en las dependencias. Vamos a añadir un script que se encargue de generar la API. Entonces ya se añadió, como pueden ver, JSON Server. Ahora sí vamos a ir aquí en scripts. Vamos a crear nuestro propio script llamado server. Y cuando yo ejecute npm run server, él va a ejecutar por mí JSON-server y va a vigilar los datos que estén en el archivo data.json. Y vamos a decirle que el puerto donde va a escuchar el servidor va a ser 3000. Vamos a guardar y con esto ya tenemos una manera de generar una API. Vamos a decir npm run server. Damos un enter. Y esto me dice por consola que ha generado una API en el localhost 3000. Vamos a verlo. Vamos a ir aquí en nuestro navegador. Vamos a escribir localhost 3000. De hecho, vamos a abrir una pestaña nueva. Localhost 3000. Damos un enter. Y esto me dice JSON Server. Aquí está mi API. Y voy a entrar a la ruta localhost 3000/data. Y aquí están los 100 datos de prueba que he generado con Faker, como pueden ver. Entonces esto es bastante útil si quieren tener una API y quieren probar cosas. Por lo general JSON Server les permite poder probar las rutas put, post, delete, get. Bueno, y le faltarían los datos. Con Faker también pueden complementarlo para generar esos datos. ¿Ok? Ahora, aparte de esto, también pueden hacer las típicas consultas como les menciono. Data / por ejemplo, quiero el dato de la persona número 100. Ok, aquí está la persona número 100. La persona número 45. Ok, y aquí está. Entonces ustedes pueden hacer las típicas operaciones de una API. Ahora, aparte de JSON Server y Faker, el módulo que nos permite generar datos, también existe una variación de Faker llamada Faker CLI, lo cual nos permite obtener desde consola un dato aleatorio. Vamos a verlo, vamos a cancelar aquí y vamos a instalar el otro módulo, npm install Faker-CLI. Ok, damos un enter. Y este módulo lo podemos ejecutar directamente desde consola, no tenemos que generar un script. Para ejecutarlo simplemente decimos Faker CLI y le decimos con la opción "-d" desde dónde vamos a obtener, por ejemplo, una fecha. La opción "-d" de hecho está relacionada con una fecha, con el objeto date. Si nosotros queremos, por ejemplo, un nombre, escribimos "-n". De hecho, todo esto lo pueden encontrar en la documentación, como siempre les he mencionado. Por ejemplo, vamos a visitar Faker CLI npm. Y por ejemplo, dependiendo del objeto que quieran, van a obtener un dato aleatorio, van a escribir una opción. Por ejemplo, "-a" para una dirección, un address, "-c" para una compañía, "-d" para una fecha, "-n" para nombre, "-p" para un teléfono. Todos los objetos que habíamos probado, si recuerdan. Aquí en el momento de generar un usuario falso teníamos nombre, font. En random teníamos random.uid, etc. Bueno, podrían escribir Faker CLI -r. Por ejemplo, aquí debería estar -r para random. Aquí está random. Ahorita lo vi, creo. Aquí está random, -r para random. Y luego pueden escribir el nombre de lo que quieren. Por ejemplo, un número aleatorio. Vamos a probarlo. Faker-CLI -r. Por ejemplo, para una palabra aleatoria. Ahora, esto de aquí, si yo lo ejecuto, me va a decir que no se reconoce el comando, porque esto está instalado localmente, no globalmente. Entonces, para ejecutarlo voy a añadir al inicio npx. Doy un enter y esto me genera un nombre aleatorio. Vamos a volver a generar otro nombre aleatorio. O si quiero, por ejemplo, generar un nombre o un apellido, escribo n para name y last name para generar un apellido. ¿Ok? O si, por ejemplo, quiero generar un teléfono o un correo aleatorio, lo mismo, digo, voy a generar desde i para internet
y quiero generar un email. Doy un enter y me genera un correo aleatorio. Ok, entonces si quiero una fecha también lo mismo, faker-click de, por ejemplo, quiero una fecha futura, un future. Ok, aquí está. Y de esta manera es como utilizamos Faker también desde consola. Entonces, de nuevo, Faker es un módulo que nos permite poder generar datos de prueba para nosotros poder utilizarlo en nuestras REST API, aplicaciones o para testear aplicaciones. Ya que al final, cuando tenemos una aplicación ya hecha, nos faltan los datos. Bueno, con Faker podemos generar todos esos datos de prueba para probar cosas, para ver cómo va con una carga de datos reales. Entonces, esto es bastante útil cuando ya tienen una aplicación o están generando una aplicación y quieren probar con datos. Ahora, aparte de todo esto que les he enseñado, todo esto puede ser utilizado, como ya les he mencionado, en SQL o puede ser utilizado en base de datos, ya que aquí tan solo genera datos, ustedes deciden en dónde guardarlo y cómo guardarlo. Al menos esta es una idea para que puedan tener un módulo más que les pueda servir cuando estén desarrollando aplicaciones. Muy bien, y eso ha sido todo por el video del día de hoy. Si tienen alguna duda pueden dejar en los comentarios y si tienen una recomendación también pueden hacerlo. Nos vemos en próximos videos. Muy bien, y eso ha sido todo por el video del día de hoy. Les recomiendo visitar mi sitio web en donde encontrarán el contenido de una manera más organizada, mi blog en donde escribo de programación, desarrollo web y computación en general, además de mis enlaces sociales para poder enterarse del contenido que voy elaborando. Al final de este video les voy a dejar unos cuantos videos más que están relacionados con el tema del día de hoy y que les puede interesar. Y si en todo caso tienen alguna duda pueden dejármelo en los comentarios. Así que nos vemos muy pronto.